¿Y ahora qué? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Fuera de aquí. ¿Y estos quiénes son? Oigan, sentados. ¡Cielos! ¡Aloha! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Au! Está bien, compadre. Tú ganas. ¿No te importa? Hakuna Matata. El lenguaje nos permite comunicarnos y transmitir información, facilitando la interacción entre los individuos. A través del lenguaje, podemos expresar nuestros pensamientos, emociones, deseos y necesidades, lo que nos ayuda a establecer relaciones sociales, construir identidades y compartir conocimientos. La afasia es un trastorno del lenguaje y se considera que es un efecto secundario del daño cerebral adquirido de la red neural encargada del lenguaje, misma que consta de varias estructuras corticales y subcorticales, pertenecientes al hemisferio izquierdo del cerebro, el cual es el que domina la función del lenguaje. Además, implica una alteración de procesamiento, comprensión y formulación del lenguaje que se puede dar de forma parcial o total. La afasia de Broca pertenece al grupo de afasias como uno de los trastornos del lenguaje no fluentes, caracterizada por un habla alterada, dificultad de articulación y repetición alterada, manteniendo la comprensión del lenguaje. Este trastorno ha sido un foco interesante de la comunidad científica, siendo objeto de múltiples casos clínicos y estudios. A pesar de esto, existe un paciente totalmente inesperado de dicho trastorno, el Pato Donald, el popular personaje animado de Disney. En este caso clínico, se realizará un análisis de la sintomatología neuropsicológica de la afasia de Broca que padece el Pato Donald. En el caso de este distinguido personaje, se confirma que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, en el cual se vieron afectadas las áreas 44 y 45 de Brodmann del cerebro, específicamente en el hemisferio izquierdo. Según el autor Nerick y colaboradores, el área de Broca, una parte de la circunvolución frontal inferior izquierda, es una de las áreas clave del lenguaje de la neocorteza humana. Se asocia más comúnmente con la producción del lenguaje en general. Cuando esta área sufre una afectación debido a una interrupción del flujo sanguíneo por causa de un ACV isquémico, se pueden generar alteraciones en el lenguaje y desarrollar afasia de Broca. El ACV isquémico se puede generar a causa de distintos factores, principalmente por la formación de coágulos en las arterias del cerebro. La trombosis es causada por un trombo, el cual es un coágulo de sangre que provoca una obstrucción en la vena o arteria. Hay casos en el que el trombo se desplaza de su lugar de origen a través del sistema sanguíneo y obstruye una vena de menor tamaño. En el caso del paciente Donald, ha sufrido un accidente cerebrovascular isquémico a causa de un trombo, que obstruyó la arteria cerebral media izquierda, lo que generó una disminución en el flujo sanguíneo y lesionó el área de Broca. Ahora, para desarrollar un ACV existen diversos factores de riesgo. En el caso del Pato Donald, él estaba expuesto principalmente al tabaquismo. El tabaco tiene sustancias tóxicas que debilitan las paredes de venas y arterias, lo cual provocará una disminución en el flujo sanguíneo del cerebro. Además, se da un aumento de colesterol en la sangre, por tanto existe mayor probabilidad de formación de trombos y coágulos. Motivo de consulta. Donald llega a la consulta debido a que presenta dificultades al momento de hablar. Le cuesta expresarse con fluidez y claridad. Requiere cierto esfuerzo para encontrar las palabras adecuadas y ha notado que en su círculo social nadie le entiende. Decide asistir con el fin de encontrar una solución al problema. Enfermedad actual. Actualmente no se cuenta con un diagnóstico médico o terapéutico definitivo, pero se sospecha que el paciente puede padecer de una afasia de Broca, con base a la información que nos brindó. Repercusiones. Debido a la sintomatología presentada por el paciente, ha existido varias consecuencias en su vida, especialmente su vida familiar. El lenguaje poco entendible de Donald no permite una buena comunicación con sus sobrinos, los cuales se muestran frustrados y desconcertados al no poder entender a su tío.
¿Qué? ¿Alguien entendió lo que dijo? Son pistas de contexto. Entendimos como la mitad. No, totalmente ininteligible. Su hermano y sobrinos no padecen de ningún tipo de afección, trastorno o patología. Donald presenta antecedentes de tabaquismo, es decir, era un fumador activo. Consumía alrededor de 10 tabacos por día y mantuvo este hábito por un periodo aproximado de 10 años. Por otra parte, la calidad de tabacos que consumía eran cigarrillos, que contienen nicotina y otras sustancias nocivas. Sintomatología neuropsicológica. Pato Donald fue enviado a un grupo de profesionales de la salud especializados en trastornos del lenguaje. Se realizó un análisis sintomatológico en donde se pudo evidenciar: habla no fluente. El Pato Donald refleja una dificultad en la fluidez y producción del habla. Su habla es poco comprensible y entrecortada. Se muestra que presenta dificultad para planificar y coordinar movimientos al momento de articular el habla de forma fluida. Preservación de la comprensión. Aunque existe una alteración en la fluidez del habla, el Pato Donald muestra una comprensión lingüística y escrita relativamente normal. Se puede visualizar que el paciente comprende instrucciones y logra responder de forma adecuada a preguntas que se le realizan. Anomia y dificultad de denominación. Por otro lado, Donald presenta una dificultad en la correcta articulación de conceptos y no logra encontrar correctamente las palabras al momento de expresarse verbalmente. Con frecuencia el paciente recurre a gestos o sonidos inarticulados con el fin de comunicar sus ideas. Dificultad en los movimientos bucofaciales. Donald presenta una alteración fonética. Se observa que existe una marcada omisión de fonemas. Además, que el paciente posee una dificultad en los movimientos bucofaciales que le impiden articular los sonidos del habla. Ejecuta los mismos movimientos con la boca independientemente de la palabra que pronuncia. Esto constituye a que tenga un discurso poco comprensible y fluido. El análisis sintomatológico realizado al Pato Donald refiere que existe la presencia de una afasia de Broca. Sin embargo, esta no es pura porque no presenta todos los síntomas propios de esta alteración. Propuesta de evaluación neuropsicológica. Para la evaluación neuropsicológica se utilizó una serie de neuroimágenes y test con la finalidad de dar un diagnóstico y establecer un plan de rehabilitación, por lo cual para esta evaluación se hará de manera cuantitativa y cualitativa. Lo primero que se presentó fue una resonancia magnética computarizada por el paciente Pato Donald, en el cual se evidenció que no existía ninguna anomalía antes del accidente cerebrovascular y ninguno de los hemisferios. Sin embargo, después del accidente cerebrovascular se realizó una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una angiografía, las cuales revelaron que existe una obstrucción en la arteria cerebral media izquierda, provocando un infarto isquémico en el área 44 y 45 de Brodmann en el área de Broca. Esto también ocasionó que existan lesiones en la circunvolución frontal inferior. De la misma manera se aplicó el test de Boston, el cual indicó que existe poca fluidez de conversación y de expresión, dificultad de lenguaje y existió un resultado mayor a la media establecida, la cual es de 48.9 con una desviación de 6.3. Asimismo, se aplicó la batería de afasias de Wester, en la cual nos indicó que existe una seria dificultad en la producción del habla, en la expresión verbal, existe anomía, también existe buena comprensión y repetición, lo que hace que el paciente sea diagnosticado como paciente afásico. De la misma manera, al momento de interpretar la batería se evidenció que el paciente presenta un coeficiente mayor a 93.8. Correlatos neuroanatómicos. La afasia de Broca se relaciona con una parte anatómica específica del cerebro, el área de Broca. Este trastorno se da por causa de una lesión en el área de Broca, la cual se ubica en el hemisferio cerebral izquierdo. El área de Broca, conocido también como la circunvolución frontal inferior, se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, el pie de la tercera circunvolución. Según el mapa de Brandon, corresponde a las áreas 44 y 45. Esta área se ubica en la parte posterior de la corteza frontal, giro frontal inferior. Donald posee una lesión en el área de Broca debido a que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico producido por un trombo que produjo una obstrucción en la arteria cerebral media izquierda. Provocó que el flujo sanguíneo se vea interrumpido.
Por tanto, se dio una falta de nutrientes y oxígeno en áreas adyacentes, causando una lesión cerebral grave en el área de Broca, lo que dio como resultado una afasia de Broca. Las personas que padecen afasia de Broca provocada por un accidente cerebrovascular suelen tener un buen pronóstico de recuperación. Pero a pesar de esto, la edad es un factor que determina la recuperación, en donde los pacientes jóvenes tienen un mejor pronóstico. La recuperación significativa ocurre durante el primer año posterior al accidente sufrido por el paciente. Además, cada persona obedece a un ritmo de recuperación que depende de 4 factores: el tipo, la magnitud del daño causado por el accidente, los antecedentes personales, la calidad de vida, los factores afectivos y la rehabilitación del lenguaje. En el caso del pato Donald, no se puede inferir que exista una evolución, ya que el accidente sucedió hace varios años y no se ha visto una mejoría. Adicionalmente, no existió ningún tipo de tratamiento o terapia que le permitiera al pato Donald tener un grado de recuperación. Cabe mencionar que la depresión y el aislamiento social tienen un impacto negativo en la recuperación. Un dato con gran relevancia, ya que el accidente causó que el paciente entre en una depresión debido a los grandes cambios que estaba ocurriendo en su vida, lo que le llevó a que prefiriera estar apartado de sus pares. Actualmente, su calidad de vida no es la más óptima, puesto que sufre de mucho estrés y enojo. Todos estos factores hacen que su posibilidad de una mejoría sea muy reducida. Por otro lado, se espera que el paciente, al asistir a neuropsicoterapia, restablezca su vida, reduzca el sufrimiento emocional y supere la sensación de pérdida que está experimentando.